Bien, imaginen por un instante que donde estén ahora, en cualquier lugar que les toque estar, de repente escuchan un rugido, se dan vuelta y ven un puma. Bueno, lo más probable es, ¿no? Sería pensar que es un puma acá, ¿no? Digamos, pero no. No es lo primero que nos va a pasar por la mente. ¿Por qué? Nuestra reacción va a ser casi espontánea. ¿Y tiene que ver con qué? El miedo. El miedo. Si vemos un puma enfurecido que nos está mirando, seguramente antes de pensar por qué está acá, nos va a dar miedo, temor. Y el temor se resuelve de tres formas, dicen, más o menos así. En primera, y la más común, la huida. Si sucede eso, antes que pensar nada, vamos a abrir la puerta y salir rajando o saltar por la ventana, lo que podamos, ¿no? Escapar. Otra es la parálisis. En segundo puesto vendría la parálisis, quedarse casi sin poder respirar, atónito, frente a algo que nos pone en riesgo. La tercera, la menos común también, ¿no? Pero posible como reacción al miedo, el ataque. Agarremos algo y le revolvemos algo y lo saquemos a escobazo al puma, por más que sea un puma. Menos común, pero entre las posibilidades el ataque está como reacción al miedo. El tema de hoy son fobias. Las fobias están relacionadas con el miedo. Tienen que ver con los temores. ¿Pero de qué forma? ¿Qué es una fobia? Desde ya, dentro de las neurosis, ¿no? Algo que está en el orden de lo emocional. Las fobias implican temores o inhibiciones a objetos o situaciones que, aunque se sepa que no representan peligro de por sí, igual se les teme o se les padece. ¿Sí? Imagínense ahora que en lugar... que en lugar de el puma sería Francesca. Yo creo que se ve ahí, ¿no? ¿Qué haces ahí arriba? Ah, hola, saluda a los chicos. Bueno, imagínense si en lugar de un puma era la gatita la que aparecía ahí, ¿no? ¿Qué pasaría con alguien que padece fobia, en este caso justo a los gatos? Reaccionaría igual que nosotros con un puma. Más o menos esta es la idea de la fobia, ¿no? Lo que le pasa a un fóbico. Le teme, reacciona con temor a objetos, a situaciones que no son peligrosas de por sí, que no le implican un daño. Sin embargo, para él es padeciente y es peligroso. Pero sabe que no. Y esto es lo que lo hace controvertido, ¿no? Sabe que un gato no lo va a atacar, no se lo va a comer. Sin embargo, su sola presencia de que esté cerca es como si un puma estuviera cerca. Bien, nosotros vemos siempre una idea psicoanalítica, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos en las neurosis la histeria, la neurosis obsesiva? Bueno, las fobias, desde la mirada psicoanalítica, desde ya que también están en relación a algún conflicto inconsciente interno que se proyecta y retorna como un peligro de afuera, externo sería, ¿no? Entre las instancias que describe el psicoanálisis es la construcción de un objeto fobígeno, eso que se va a temer. Para el psicoanálisis eso no sería cualquier objeto. ¿Qué quiere decir? A lo que se le teme no es casual. Ni siquiera es en relación, muchos piensan, porque se vivió algo traumático alguna vez, ¿no? Y a ese nene lo mordió un perro, ¿no? Y a partir de ahí es fóbico y le va a tener fobia a los perros toda la vida. No necesariamente el síntoma neurótico fóbico estaría en relación a algo puntual que se haya vivido, ¿no? Qué sé yo. Todos nos caímos de chiquitos andando en bicicleta, ¿no? Y estamos, ¿no? Vamos a la calle, está lleno de ciclistas. No necesariamente hay algo puntual. Sí, algo sucede en los síntomas.
El psicoanálisis siempre tiene una idea de incógnita, de algo a averiguar. Freud describe un caso bastante ya lejano, ¿no? Allá por principios de 1900, de una fobia infantil. El pequeño Hans, o Juanito, como se lo conocen en las facultades acá, ¿no? Que es un nene que a los 5 años y medio, etapa fálica, ¿se acuerdan, no? Donde se vive el Edipo y la castración, le tenía miedo a los caballos. Tenerle miedo a los caballos por esas épocas era como hoy tenerle miedo a los autos, ¿no? El mundo se movía con caballos en el 1900. Bien. En el análisis que hace Freud de Juanito, bueno, empieza a notar qué le sucedía por esas épocas. Complejo de Edipo y castración, como dije recién. El Edipo, sintéticamente, querer matar al padre porque se interpone ante el amor con la madre, ¿no? Y la castración, la posibilidad de perder, en esa etapa fálica, de plena masturbación infantil y de la importancia que tiene el pito, ¿no? para el varón, la posibilidad de perderlo, porque ese papá, ¿no? El cual no va a dejar que mamá se vaya con el pequeño, ¿no? Interponiéndose, quedará de alguna manera la amenaza de castración o el complejo de castración inaugurado, lo cual invita a que el nené empiece a buscar, ¿no? Hacia afuera, mujeres exogámicas sería, ¿no? Bueno, sintéticamente, ¿no? En esta etapa, Juanito descubre Freud, ¿no? Que tenía cierto tema con el padre, nada menos. Dice, el padre era demasiado complaciente con él. Era un papá demasiado bueno, demasiado permisivo, donde Juanito no podía desplegar esa agresión edípica que tenía por la época que estaba transitando. Entonces estaba en un problema con eso, Juanito, ¿no? Y empieza de alguna manera, a explicar cómo se puede ir armando ese objeto fobígeno. Bueno, el padre venía de una familia en relación a la caballería, nada menos, ¿no? En la casa de la entrada había un caballo blanco, ¿no? Que estaba en relación a los blasones familiares. ¿Qué empieza a explicar Freud con esto? Cierta asociación del síntoma con algún conflicto que estaba viviendo Juanito por esas épocas infantiles. Más o menos es la idea de que, ¿no? Resumidísimamente, Juanito, al no poder desplegar esa agresión contra ese papá tan bueno, tan permisivo, que lo dejaba hacer todo, no ponía límites, la mandaba para afuera, lo proyectaba para algo asociado al padre, que era la caballería, los caballos, ¿no? El primer temor que tuvo Juanito ante un caballo, nada menos, era que un caballo le mordiera el pito, decía, ¿no? Fíjense que es relacionado con la etapa fálica, con eso que le gustaba tanto, ¿no? Un caballo era algo de afuera, ¿no? Que su agresión, que iba para papá, fue para afuera, hacia eso que estaba en relación con papá, los caballos, ¿no? Generalmente, si yo agarro una piedra y viene uno caminando y se la tiro para afuera, ¿qué va a pasar? ¿No? Se la tiro al otro, me la devuelvo, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, esto más o menos es el mecanismo que pasaba, describe Freud, ¿no? Esa agresión que pasa, que tira hacia afuera, hacia algo relacionado como los caballos, vuelve en forma extraña, con un caballo que imagínense ya es grande para un adulto, ¿no? Un bicho de 500 kilos, un nene, bueno, vivía aterrorizado Juanito, no podía salir a la calle por esto. Para tener una idea al menos cómo se constituye el objeto fobígeno, el síntoma fóbico. Y la importancia que tiene, porque no viene a otra cosa ese síntoma que a solucionar un conflicto de otra índole, algo inconsciente, algo de lo cual no sabemos nada y que nos da pseudo soluciones, ¿no? Nos inhibe un montón, nos deja fuera, ¿no? O nos deja dentro en este caso, no podemos salir ni a la calle porque está lleno de caballos, ¿no? Pero la relación con el padre se podía sostener mejor, ¿no? Que si iba su agresión en forma directa hacia él, diría. El caso de Juanito, tan solo para tener una idea, lo complejo que puede ser un síntoma. Para el psicoanálisis, la singularidad de cada uno, ¿no? en la formación de un síntoma es lo que nos hace diferentes, sería, ¿no? ¿Qué quiero decir? No hay dos personas que, aunque tengan fobia a un mismo objeto, a los caballos, pónganle, ¿no?
ese síntoma se haya construido de la misma forma. Bien. La importancia del síntoma implica que ese objeto ande por ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde imaginan que va a haber fóbicos a los canguros? ¿Conocen alguno por acá? No. Seguramente en Australia estén, ¿eh? No tengo el dato, pero es lo más probable, porque ese objeto que me ataca me soluciona un problema del cual no quiero saber nada, sería, ¿no? Esta es la escuela psicoanalítica, o más o menos una idea vaga de qué se trata, ¿no? Sí hay otras, ¿no? Porque la fobia, lo cierto es que está, ¿no? Hay temores, hay inhibiciones, y, por ejemplo, que es muy efectiva la escuela cognitiva, las conductuales, que son otras ramas de la psicología que se ocupan directamente del síntoma. No es que lo explican, ¿no? Digamos, a ver de dónde viene. Para el psicoanálisis es importante esto, porque si no sabemos, si no ponemos en la mesa el conflicto interno que se manifiesta de esa forma, y posiblemente se va a manifestar de otra, sería, ¿no? Si bueno, empezará con ideas obsesivas por ahí, ¿no? Qué sé yo, por dónde ahí saldrá ese conflicto, si no lo interpretamos y lo entendemos. No quiere decir que no haya escuelas muy efectivas como la cognitiva conductual, que van al síntoma, digamos, no les importa demasiado de dónde viene y tratan de que esa persona empiece a manejar su vida mejor de lo que venía haciendo por la inhibición de la fobia. Hay técnicas, hay formas de expresar, técnicas de respiración, donde, bueno, hay un montón de instancias para realizar en relación a cómo tratar una fobia desde estas escuelas. Desde ya, la médica, la psiquiátrica, donde opera directamente con la parte más fisiológica del síntoma, claro acá. ¿Qué sería? El síntoma, el miedo que produce la fobia, tiene un impacto directo en lo que es lo fisiológico. El miedo es un montón de cortisol, que es una hormona que se aparece en forma inmediata. ¿Por qué? Porque tenemos que reaccionar ante algo peligroso. Piensen que el miedo no es nada malo, ¿eh? Al contrario, nos cuidó un montón. El miedo no es onzo, decía la abuela, ¿no? Ante lo peligroso. El mamut que venía, ¿no? Y salíamos corriendo rápido, nos cuidó por muchos años en la época prehistórica. Hoy, y por ahí es un examen lo que nos está generando ese temor, que no nos sirve salir corriendo como si viniera el mamut o el tigre diente de sable. Pero está nuestra fisiología así. Y es verdad que, bueno, muchas estructuras, si no se baja el quantum de ansiedad, es muy difícil trabajar, ¿no? Muy difícil poder hacer otra cosa con ese temor o con ese miedo. Con lo cual, la psicofarmacología, fundamentalmente ansiolíticos, están en relación a veces en los tratamientos fóbicos. No son los únicos, pero pueden estarlo. En lo inmediato, distintas formas de fobias y qué hacemos con ellas cuando se nos presenten en esos lugares lejanos donde le toca laburar a los guías de aventura.